Buenos días, Emili Cortavitarte. ¿Qué tal? Buen día. Bien, como ya sabe la gente que nos escucha, esto es lo que hay y aprovechamos para saludar, aparte de a nuestro compañero Emili, a la gente que nos escuche desde Radio Almaina, en Granada, también a quien nos escuche desde Denia, Radio Mistelera. Y os recordamos que el compañero Emili Cortavitarte es profesor de historia, historiador, compañero de la CGT Enseñanza en Cataluña, en Barcelona, aparte presidente de la Fundación Salvador Seguí y algunas historias más que se llevan entre manos. Y, y hoy vamos a hacer un programa de actualidad, ¿eh? Vais a entender, Rigurosa. rigurosa. Vamos con el primer tema. Elecciones en Madrid. Efectos de la campaña electoral en España dentro de España. Eso quiere decir lo de ¿sabéis de dónde? De Madrid, ¿no? Claro, no hay otra. Vale. Pues arréale. Bueno, hemos puesto ese título porque, bueno, aparte del cachondeo con la frase de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? que viene a cuento y que nos sirve y que nos da pautas, pues porque en realidad, al margen de que nos lo tenemos que comer y cenar, si estáis acostumbradas o acostumbrados a ver informativos a esas horas y tal, es decir, que no hay manera que nos quitemos de encima la puñetera campaña, que además tuvo pre-campaña, pro-campaña, campaña, etcétera, etcétera, y que alguna gente a lo mejor habéis sido tan masoquistas como para ver el debate de ayer a la noche, a la tarde-noche, otros no, ya no, aunque vayamos a hacer un programa de rigurosa actualidad, ya pasamos de los debates. No digo tú, no, tú seguro que sí, que lo viste, pero digo yo, ¿eh? Ves provocándome, ¿ves? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿por qué este titular y por qué esta necesidad o voluntad de hablar del asunto, ¿no? ¿Y por qué ese juego con España dentro de España? Pues yo creo que hay un motivo, o dos, si queréis, dos motivos fundamentales, ¿no? Uno, eso, es decir, esa actualidad en que de alguna manera los grandes medios y demás están muy interesados en que, a pesar de que vivamos donde sea, en Vigo o en Granada o donde fuere, pues que nos enteremos de qué es lo que va a pasar en Madrid, a pesar de que Madrid pues no sea más que otro territorio más del Estado español, pues con su Parlamento y sus cosas y sus cortes y demás, y con la importancia en principio relativa que todo eso tiene, ¿no? El segundo elemento y fundamental es que yo opino, y creo que no soy el único que opina eso, que nos están utilizando de alguna manera de conejillos de indias, es decir, que lo que está pasando en estos momentos en España, dentro de España, es una cosa para que el resto de España nos hagamos al cargo de lo que nos va a venir o de lo que nos puede venir o de lo que determinada gente está proponiendo. Y cuando hablo de eso, hablo fundamentalmente de aquello que conocemos en genérico como la derecha, sea ultra o sea todavía más ultra, ¿no? Es decir, que en estos momentos cuestiones o elementos que a lo mejor en otras circunstancias, en elecciones de, vamos a llamarlas generales, ¿no?, de todo el país, pues no se atrevieron a decir de una manera tan clara, ahora sí se están diciendo, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Pues quiero decir que de alguna manera es una especie de laboratorio también. Es decir, es un laboratorio en el cual aquellas ideas más avanzadas del hiperneoliberalismo se van a poner encima de la mesa y del hiperconservadurismo se están poniendo sobre la mesa, y por otro lado también le va a servir no únicamente a esos partidos políticos que hacen este tipo de propuestas, sino a quienes están detrás, a quienes realmente mandan, etcétera,
para ver hasta dónde la población somos capaces de asumir, ¿no? en esa política de shock, ¿no? Es decir, hasta qué punto estamos dispuestos a seguir transigiendo con determinadas cuestiones. Me estás diciendo que están haciendo una especie de experimento, que todo lo que está sucediendo en esta campaña no es casualidad, sino que está como programado a ver lo que pasa, a ver hasta dónde aguantan, has dicho más o menos. Sí, he venido a decir eso. Sí. Bueno, he querido decir eso, quiero decir eso. Es decir, lo que quiero decir es que se dan una serie de circunstancias que, por ejemplo, no se daban en las elecciones catalanas o por poner otro ejemplo, no se dieron en las elecciones gallegas, porque en las elecciones gallegas el representante del PP y el partido en concreto jugaron otras bazas. En el caso de Galicia, Vox fue absolutamente residual, etcétera, etcétera. Se dieron una serie de circunstancias. Entonces, hay una serie de personas y hay una serie de empresas y hay una serie de poderes fácticos del Estado que opinan que Madrid, pues eso, es España dentro de España, es decir, lo que de alguna manera expresó la señora Ayuso, que nos parecía tan de risa, pero que tenía era una risa floja, ¿no? Una risa tonta, porque ella en realidad estaba expresando con palabras, podríamos decir que el vulgo entendía, estaba expresando lo que realmente su grupo de asesores y tal le estaban diciendo que tenía que expresar, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo? Creo que las circunstancias que se dan en Madrid son especialmente peculiares, ¿no? En el sentido de que, por un lado, tenemos a las tres opciones de derecha, que no sé si al final van a quedar solamente dos, pero bueno, tenemos por un lado a las tres opciones de derecha, especialmente dos jugando muy fuerte. Ahora voy a tratar de explicar esto. Y por otro lado, a las tres opciones de izquierda que ahora mismo representan, aunque Más Madrid no esté dentro del gobierno, sí está dando apoyo desde fuera, que representan un poco lo que es ahora mismo el gobierno socialcomunista, ¿no? que nos preside. Perdón. Y ahí no intervienen otros factores, ¿no? Es decir, además es un espectáculo ideal, ¿no? Porque es que eso de las periferias nacionalistas y esas cosas no existen, ¿eh? En todo caso, quien ejerce nacionalismo es el otro nacionalismo, claro, el que también existe y el que es mayoritario, que es el nacionalismo español, que ejercen Vox y Ayuso fundamentalmente, pero que bueno, también hay algún otro por ahí que se le va la pinza en ese sentido, ¿no? Voy a tratar de explicarlo con algunos ejemplos, ¿no? A ver. El ejemplo de la libertad. Es decir, si recordáis, Ayuso empezó con un lema que era libertad o socialismo primero. Luego, cuando Pablo Iglesias decidió saltarse de la vicepresidencia y presentarse en Madrid y todo eso, pues era libertad o comunismo. Y eso ha cambiado pues debe ser el penúltimo meeting de Isabel Ayuso. Comprenderéis que no estoy siguiéndola continuamente, bueno, ni tan solo semanalmente, pero bueno, pero hay cosas que me parece que es una persona que da muchas pautas, ¿eh? A pesar de que la estamos tildando en general desde la izquierda y tal como de tontita y tal, yo creo que ella tiene ese papel, ¿no? Es decir, el poner en fácil entendimiento discursos ideológicos de la derecha que dichos por otro señor pues serían más difíciles de entender, ¿no? Y luego de haber hecho este paréntesis, y espero que nadie se haya perdido, voy a ir a libertad o socialismo, libertad o comunismo y libertad de tomarte unas cervecitas, que es lo último. Y claro, y eso es, yo creo que es más heavy que lo anterior. Es decir, lo anterior
digamos, a la gente de izquierdas, por unos motivos u otros, nos ha podido mosquear. Yo incluso hice una cosa en Facebook recordando unas frases de Bakunin, ¿no? sobre que ambas cosas tienen que ir juntas, es decir, que el socialismo, el comunismo, el anarquismo, es decir, cualquier pretensión de esas tiene que ir aparejada con la libertad y que si no se produce, pues es privilegio, es poder, es no sé qué. Es decir, todas más o menos hemos reaccionado y hemos dicho, anda, que es bestia, anda, que lo que vamos, quien más o menos ha dicho lo que ha hecho el socialismo, lo que ha hecho el comunismo, vamos, son muchísimo más demócratas que tú, ¿dónde vas a parar y tal? Ella en realidad estaba queriendo decir lo de las cervecitas, y al final lo acabó diciendo. Es decir, y hay, pues tenemos el debate que tenemos, ¿no? A lo mejor es el debate del cuñadismo, el debate con los vecinos y vecinas, que es decirle que la libertad no es eso. A pesar de que de conversaciones que todas y todos nosotros mantenemos, sabemos que muchos de nuestros y muchas de nuestras conciudadanas creen que la libertad es poder tomarte un café con leche o un cortadito en un bar. Sí. Entonces, bueno, Ir, pues ir al hay centro comercial y... ir al centro comercial, etcétera. Es decir, en definitiva, consumir, sobre todo, consumir, hacer alguna relación social, tampoco no con todo el mundo, ¿no? Pero con alguna gente que nos caiga bien y demás, o con la que tengamos una especial relación, y eso es la libertad. Y esta señora pues lo expresa así, y entonces todo lo que vaya en contra de eso, por muy científico que sea, por muy demostrado, por muy fuertemente argumentado que esté, pues es que nos quita libertad, ¿no? Y entonces ahí aparecemos, pues o aparece, ¿no? Una multitud de gente como tremendos luchadores contra este tema, ¿no? Y en definitiva, pues ella está defendiendo, ella y quienes están detrás de ella, por supuesto, porque no es ella, pues eso, están defendiendo que por qué hay que irse a casa a las 10 de la noche, que por qué no puedo seguir la fiesta en un piso turístico, que por qué no puedo seguir haciendo determinadas cosas a pesar de la situación actual. Y la situación actual es como una situación de extremo. Fijaros, plantearos la idea de que estamos en una situación sanitaria de grave riesgo. Y en esa situación sanitaria de grave riesgo, ya no en un día cualquiera, sino que en esa situación sanitaria de grave riesgo hay una derecha económica, fundamentalmente económica, pero con sus fundaciones y sus cosas, que lo que nos dice es que por encima de eso está tu libertad a tomarte un carajillo, tu libertad a fumarte un cigarrillo en la terraza, tu libertad a comprarte unas botellitas de vino, tu libertad a seguir teniendo un Maserati, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es, yo pienso que uno de los elementos que esta mujer está introduciendo. Es decir, es el elemento de la libertad es el capitalismo, en definitiva. Ella no lo va a decir así, porque queda feo. No queda, es mucho más bonito tomarte una cervecita, e incluso puedes decir hasta la marca, ¿no? Y entonces ya pues queda más claro, ¿no? Y yo creo que ese es un primer elemento que está ahí. Sí. También mantienes que, perdona que te interrumpa, si quieres, Sí. seguimos. ¿Tú crees que la imagen que da la señora Ayuso con sus expresiones, incluso las caritas que pone, la manera de decirlo, todo eso está debidamente programado, que no es ella en realidad así, sino que es una manera de vendernos esa moto? Es decir, que la señora Ayuso está siendo muy asesorada, dirigida, y lo que piensa y dice no solo es de ella, que también, sino de todo un equipo que no da puntada sin hilo, digamos, ¿no? Y cuando pensamos Claro, que simplona, sí, qué tontería, qué cara, claro. la greña suelta siempre, toda esa imagen es una imagen adrede, preparada. Hombre, yo haría un ejercicio de recuperación
de las dos mujeres anteriores que han estado en la presidencia de la Comunidad de Madrid y creo que están cortadas por un mismo patrón. Con orígenes diferentes, Sí. es decir, la señora Esperanza Aguirre, la señora Cifuentes y la señora Díaz Ayuso, para mí responden al mismo patrón, ¿no? A un criterio que yo creo que el partido ha buscado, o a lo mejor se lo ha encontrado, pero creo que lo ha buscado y lo ha reafirmado, ¿no? Que es esa mujer que te habla, bueno, digamos, de una manera que tú puedes entender, por un lado, y con una desfachatez y un orgullo de pertenecer a una determinada clase o a una determinada casta, que yo creo que una buena parte de la derecha, especialmente una buena parte de la derecha radicada en Madrid, hacía tiempo que añoraba. Es decir, por poner un ejemplo, Rajoy no cumplía ese papel. Ajá. Los hombres con los que lo han intentado les han salido ranas, porque el que no guardaba 1 millón de euros en el armario de su suegro, pues hacía otro tipo de cosas. Iban en ese camino, ¿no? Pero creo que quedaban demasiado estirados ante el público en general y no tenían esa posibilidad de seguimiento que tiene este plan, ¿no? Este plan, que ya te digo que no sé si lo encontraron con Esperanza Aguirre y decidieron seguir con él, que evidentemente no estamos hablando exactamente de los mismos orígenes ni de las mismas circunstancias, pero sí estamos hablando de un modelo que ha existido en otros momentos, en otros lados, ¿no? Es, vamos, un poco la imagen del thatcherismo, por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, una mujer que me habla de una manera que yo puedo entender, que puede ser mi vecina, que no se las da de ser más lista que yo, que cuando comete un error o le dicen que ha cometido un error, pues todavía lo multiplica, que tal. Es decir, que puede caer relativamente popular en determinada gente, que puede pensar más o menos como ella y que lo expresa de una manera, vamos, sencilla, fácil de entender. Te hago otra pregunta. Claro, eso has dicho dentro de la derecha madrileña neoliberal, pero claro, entonces tenemos que asumir que en Madrid hay mucho votante predispuesto, dispuesto, porque así son los resultados electorales, a comerse ese papel, a aceptar esa manera de hacer, de ser y de vendernos la moto, dirían otros. Es decir, hay mucha gente, no solo la derecha. Es decir, esa mujer no está, o sea, ese candidato o candidata en este caso, está pensado para el pueblo en general, no para un Sí, sector social y claro. político, ¿no? Claro, evidentemente hace tiempo que lo que llamamos genéricamente la derecha tiene claro que no le bastan solamente con los votos de los privilegiados y de las privilegiadas y que por tanto tiene que, jugando a una mezcla, que es un poco lo que hay ahí, ¿no? de populismo por un lado, a pesar de que ellos critican de populismo a otra gente, y por otro lado de que las políticas que llevan a cabo sí que benefician a quienes tienen que beneficiar e intentan acercarse, ¿no? Entonces, claro, ese es un poco el movimiento que yo creo que se está dando y que en las últimas elecciones generales no lo hicieron de esta manera y que yo creo que están probando en este momento, ¿no? Y que, por otro lado, evidentemente la aparición de Vox también, de alguna manera, entre comillas, les obliga a jugar, digamos que lo de Vox es como más vasto, pero les obliga, o sea, fijaros que han tenido, pues hay una... a ver quién se quedaba primero con el tema de los toros, ¿no? Como Ayuso ha dicho que va a hacer una corrida el 2 de mayo, me parece, pues los otros ya se han hecho un vídeo anteriormente, pero además se han hecho un vídeo con todos los estereotipos, que hay que llevar la gorra, que hay que llevar el puro, que faltaba la Guardia Civil.
pero que bueno, que si hubieran encontrado a alguien con el tricornio también lo hubieran puesto, ¿no? Son capaces de Entonces yo creo que están, son capaces de claro, asociarse a alguno de ellos, ¿vale? Bien. sí, pues también podría ser. Pero bueno, supongo que no lo han hecho por si acaso les decían un algo, ¿no? Claro, todo eso no es tan simple, ¿no? Porque si te parece lo ligo Sí. con otro tema, ¿no? Lo ligo con reforma fiscal para que lo entendamos mejor, ¿vale? Para que entendamos mejor eso que estoy diciendo. A ver. Entonces, ¿tú públicamente qué dices? ¿Que vas a rebajar impuestos? Sí. Dices, yo, si salgo, rebajo impuestos. Y no solamente dices eso, sino que mientras que yo estoy diciendo claramente que rebajo impuestos, estos socialcomunistas están diciendo que los van a subir. Y que si no este año por el COVID, pues que dentro de un tiempo los subirán, ¿no? Y tú dices eso. Y eso el cuñado lo entiende, el vecino de al lado lo entiende, ¿eh? Porque lo que entiende es, me van a subir los impuestos. Aunque no, A mí. aunque no lo hayan dicho, pero lo dice ella. Sí, aunque no lo hayan dicho o aunque a él no le toque en la propuesta, pero como los otros tienen que explicar la propuesta y tú la tienes que oír o quererla oír, de entrada lo que escuchas es que si sale esta, no rebaja los impuestos. Vale, vamos a desentrañar la propuesta de impuestos de la señora Aguirre. ¿Vale? Que está, por Señor cierto, Ayuso, perdón, que por cierto la desentrañó muy bien un diputado joven del Partido Socialista, que yo lo que voy a hacer es del Partido Socialista Obrero Español por Madrid, que no sé si ahí se llaman PSM o se llaman PSOE de España dentro de España. Ella dice, voy a reducir un 0,5% los impuestos. Lo que me toca de comunidad, bueno, lo que le toca a la comunidad que yo no necesito porque me sobra, porque vamos, para lo que hacemos con la sanidad y con todo lo demás, esto nos sobra. Claro, ¿qué pasa con ese tema? Con ese tema pasa lo siguiente. Si tú cobras menos de 12.000 euros anuales, tu ingreso es inferior a 12.000, 12.500 euros anuales, tú no tienes reducción. En esa situación, según este hombre, yo no me he puesto a comprobarlo, está el 40% de la población de la Comunidad de Madrid. Si tú ganas anualmente hasta 30.000 euros, ya entre 12.000 y 30.000, ahí entra bastante gente, ¿no? Sí. Resulta que tu reducción de impuestos es de 5 euros. 5 euros al mes. Al mes. Sí, esa sería tu reducción de impuestos. Evidentemente también se te reduciría pues todo lo que tiene que ver con la sanidad, todo lo que tiene con la educación y tal, pero tú tendrías ahí 5 euros para tomarte unas cervecitas, 2 a lo mejor o 3, bueno, las que te den con 5 euros, depende al bar que vayas, pero si quieres ir al centro de Madrid, pues a lo mejor te da para 2, pero bueno, eso es eso que te llevas, ¿no? Sí. Si tú cobras entre 30.000 y 60.000 euros al año, que ya estás ahí en un nivel, pues te da para el gin tonic. Te dan 11 euros al mes para el gin tonic. Un gin tonic no muy céntrico, pim, te lo tomas. Pero ¿qué pasa si tú formas parte de ese 7% de población de la Comunidad de Madrid que tienes unos ingresos superiores a 60.000 euros al año? Pues que a ti te devuelven o tú no pagas 4.500 euros al año. Que ya son cervezas, ¿eh? Que ya empieza a dar para un poquito más, para ir a Casa Lucio, para, ¿me entiendes? Para ir al café de Chinita, si sigue abierto, bueno, que te da para alguna cosilla más, ¿no? Claro, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Ahí está el tema, pero tú lo que has dicho es que tú vas a reducir los impuestos. Y eso cuela. Y ya está, y no quieres hablar de nada más. Tú vas a reducir los impuestos porque la presión fiscal es agobiante y entonces eso lo entiende cualquiera, ¿no? Que la presión fiscal es agobiante y el problema aquí está en que en muchos casos la izquierda no ha hecho un trabajo
la izquierda política sobre todo, y la izquierda representativa políticamente, es decir, la izquierda institucional, no ha hecho un trabajo serio de decir los impuestos sirven para esto y además yo os puedo demostrar que los que tenéis menos estáis pagando menos proporcionalmente, que quien paga más es tal y además, cosa que no pueden demostrar porque no lo hacen, estoy persiguiendo la corrupción fiscal, estoy persiguiendo todo esto y mira, y estoy llevándome a la trena a toda esta gente o obligando a pagar a toda esta gente. Como la izquierda no está haciendo ese papel, la izquierda institucional, pues es un discurso que cuela. Es un discurso que cuela y quien se ahorra son mis amigos. Claro. Sigo con el argumento para que veas para que oigáis otro, que seguro que lo habéis oído, pero bueno, pues yo estoy aquí intentando que recordéis, ¿no? Y reflexionando. Cuando voy y digo, en Madrid vamos a seguir exonerando los impuestos, Del patrimonio. sí, las bonificaciones vamos a seguir al 100% con las bonificaciones sobre el patrimonio. Sí. Eso ya lo había dicho anteriormente, ¿no? Sí. Y eso, como hemos dicho aquí muchas veces, va igual para que tu padre o tu abuelo te hayan dejado 2.000 euros en la cuenta corriente como para que te hayan dejado varios millones. O sea, va lo mismo y no es igual, ¿eh? Entonces ahí se podría también graduar. La izquierda, por ejemplo, podría ser suficientemente inteligente como para decir, pues hasta tanto no se paga nada o se paga un 5% y hasta tanto tal. Bueno, entonces ella dice eso, pero lo remata y ese remate, pues yo creo que forma parte de ese grupo asesor y lo remata muy bonito, porque lo remata diciendo, pero ¿a quién se le atreve ahora a pedir que la gente que se le ha muerto el padre o la abuela que le ha dejado un piso encima del dolor que tiene tenga que pagar? Claro, evidentemente a ella eso no le ha preocupado hasta ahora, es decir, tiene el nivel de mortalidad más alto de todo el Estado. Y eso no le ha preocupado en absoluto, ni le ha preocupado mejorar las condiciones en las residencias. Pero ahora me está utilizando un argumento que yo puedo entender fácilmente y que puedo simpatizar si yo qué sé, si lo escucho además con la cervecita, ¿sabes? Sí. Yo he salido de trabajar, son las 7 de la tarde, estoy en el centro de Madrid, escucho eso y pienso, esos gilipollas de catalanes, valencianos y andaluces que están ya metidos en casa porque no pueden tomarse una cervecita, yo aquí tan tranquilo y encima esta mujer me dice que a mí si se me muere alguien de la familia no me van a cobrar nada, pues olé, olé, claro. Por eso digo que esto es un experimento en toda regla, es decir, es un experimento cañí, ¿no? Es un experimento cañí, es un experimento en toda regla de ¿para qué me voy a pelear yo y decir que esos rojos nos quieren quitar el dinero? Que también lo digo, ¿no? Y tal, y dar datos, y no, yo no doy ningún dato, ¿para qué voy a dar ningún dato? Yo lo que digo es esto, pum. ¿Y estos qué? ¿Se están pensando todavía así? Entonces yo no entro en si la gente es millonaria, no es millonaria, la gente es española. Y si es de Madrid, pues al cielo, ¿no? Entonces ya está. Es decir, la gente lo que no quiere es que le cobren impuestos. Ya, punto. No pasa nada más, ¿no? No estamos hablando de si con eso puedo tener mejores hospitalizaciones. Y claro, yo creo que están jugando con eso. Es decir, yo pienso que hay gente inteligente que sabe que la izquierda ha dejado, la izquierda institucional, vuelvo a repetir, está en la posición en la que está, especialmente la socialdemocracia, y ha dejado unos agujeros muy grandes. Y ahí hay mucho coladero. Hay mucho coladero. Y ahora mismo, por ejemplo, pues sabemos que la presión que hay sobre la sanidad pública o sobre la educación pública, etcétera, está haciendo que no tengamos la calidad que deberíamos tener, no por culpa de quienes están ahí defendiendo eso, sino por culpa. Bueno, pero el tema es que si quiero puedo decir que eso no funciona. Sí. Y que hay que buscar otro camino. Está muy claro. Y estoy contigo en la explicación y bueno, esperemos que no encuentren muchas Ayusos por el resto del país.
Yo creo que lo que tienen que ser listos son los otros, ¿no? Y entonces el último ejemplo, que sería, si Hombre, te pero parece, el contrincante más próximo, joder, ya, lo tiene bueno, mal. sí, pero el contrincante más próximo puede tener un equipo igual de bueno que el otro y además en Moncloa parece ser, por lo menos nos venden esa moto, ¿no? Que, por ejemplo, el equipo alrededor del presidente fue el que desembarcó en Cataluña para hacerle la campaña a, no, al otro, Perdón, no, sí, al de sanidad, no me sale el nombre. Y, sí, ahora a mí tampoco, y ya. y ya. Y que bueno, y que les funcionó porque hacía mucho tiempo que el Partido Socialista no estaba ahí, aparte de lo que él mismo pueda significar, ¿no? Pero que entonces, bueno, ¿qué equipos tienen? Y es cuestión la cuestión es ponerse y además tener claro no solamente que vas a intentar ganar votos, sino que además vas a intentar hacer frente a esto lo que dices, como ha dicho el señor Gabilondo, es yo puedo prometer que no voy a aumentar los impuestos, pues yo creo que estás haciendo un flaco favor. No porque porque tengas que aumentar los impuestos a lo mejor este año, pero sí porque tienes que hacer un trabajo pedagógico sobre lo que significan los impuestos y lo que significa. Es decir, creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, pero es una muestra brutal. Es decir, de la gente más rica del Estado, hay una parte importantísima que está radicada en Madrid. Y está radicada en Madrid no porque tenga los negocios en Madrid, sino Adrede, que sí, está sí, radicada en Madrid, claro. para pagar Entonces, menos. en estos momentos, la Comunidad de Madrid, con estas políticas, por eso antes yo decía en broma España dentro de España, pero no es así. Es decir, ahora sería un buen momento de aquellos para que todos los demás dijéramos lo que a veces se dice cuando se va a votar en el País Vasco, en Cataluña. Oye, yo también quiero votar, porque evidentemente la Comunidad de Madrid está haciendo dumping social sobre el resto de los territorios del Estado. La Comunidad de Madrid está atrayendo grandes fortunas, está atrayendo empresas, etcétera, porque está ofreciendo unos niveles de fiscalidad por debajo del resto del Estado. Entonces, bueno, pues a lo mejor alguien tiene que entrar y decir eso y decir que lo que va a hacer si llega ahí es procurar uniformizar. O sea, claro, es curioso que sea precisamente el presidente Valencia el único que parece que esté diciendo esto en toda la cohorte socialista. Es curioso, ¿no? Sí. Bien, bien explicado, Emili. Bueno, y quería acabar con lo del cartel de Vox, si Pues puedes, porque es la otra parte. a mí me ¿O parece qué? bien, vamos a ello, pero vamos ya por el minuto 33 del programa para que... Bueno, pero quiero decir, lo voy a hacer rápido, pero volvemos a estar en lo mismo, ¿no? Eso Sí, sería, lo de Ayuso sería esa vertiente cañí del lenguaje. sí, Lo otro de lo que estamos hablando, que todo el mundo conoce, que es ese cartel en el que muestro a una abuelita muy bien peinada que ha salido de la peluquería y que digo que le están dando los malos 426 euros al mes, que es la pensión más baja, ¿no? La pensión no contributiva más baja y no repartida entre 14 pagas y bueno, el tema este, ¿no? mm, Hay que recordar, antes de pasar a la segunda parte, que Vox votó en contra de aumentar las pensiones, por tanto, ese partido que ahora se plañe de que esa abuelita, que evidentemente no coincide con la imagen de la abuelita que está cobrando 426 al mes, las abuelitas que cobran 426 al mes no van a esas peluquerías, no tienen ese tono de luminosidad en la cara, en su tez y tal, ¿no? A no ser que, bueno, que por genética pues sean especialmente bellas, esbeltas y demás, ¿no? vale. Hay que recordar que Vox votó en contra, simplemente de la actualización del 0,9%, hay que recordarlo. Por tanto, si están en 426, bueno, y entonces, por el otro lado, nos ponen a un Mena que va con capucha, que va tal, que parece que te va a robar al otro lado de la esquina. Es decir,
abuelita maja porque es nuestra y Mena como es extranjero tal. Y te dice, este señor está cobrando 4.700 euros al mes. Bueno, este Sí. señor no está cobrando 4.700 euros al mes, primera mentira. Segunda mentira, es probable que 4.700 euros al mes salga si sumo y divido alojamientos, los sueldos de la gente que está metida en todo esto, etcétera, ¿no? Es decir, Es decir, me refiero a los profesionales. lo que cuesta Sí, una persona, sea sí, extranjera o nacional, que esté en un claro, centro de protección, que sea menor de claro. edad, sea este extranjero, sea nacional. Claro, Con muy todo bien apuntado, sí, porque era mi siguiente apunte. vale, Es perfecto. decir, no, pero que muy bien, Manolo, que perfecto, porque veo que estamos en sintonía. Quiero decir, eso es lo que más o menos cuesta el tener a personas menores de edad acogidas, ¿vale? Si tenemos en cuenta lo que valen las residencias, lo que tal, más lo que son los trabajadores y trabajadoras que están a su alrededor, técnicos, médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero resulta, como tú muy bien apuntas, que el 70% de las personas menores de edad acogidas, que residentes en centros de acogida, son de origen español. Por tanto, estamos hablando de aproximadamente un 28%, de los que ellos denominan menas. Y resulta que textualmente, más concretamente, he intentado buscar los datos y al final los he encontrado. En el caso de la Comunidad de Madrid son 356 personas. 356 personas las que son, O sea, no, 356 menas están ahora mismo internadas tuteladas, como sea, de la manera que sea. tuteladas, etcétera, en centros de la Comunidad de Madrid. Ujú. Entonces, con eso yo voy y hago un cartelito. Entonces, está claro. Es decir, ahí estamos ante, digamos, el mismo discurso en el fondo, pero con un planteamiento mucho más bronco que el anterior. Entonces, a lo que me refería, es decir, esta derecha, que no es solamente sus expresiones políticas, sino que es una derecha económica, sociológica, etcétera, está probando con los dos discursos. El cañí y el otro, y el de la bronca, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Por eso yo creo que es tan interesante no hacer un seguimiento día a día, pero sí ir viendo, porque creo que ellos están experimentando con lo que luego pretenden hacernos a nivel general, allí donde puedan, y evidentemente en unas futuras elecciones generales. Vale. Bien, bien contado. Vamos a pasar a otro tema, ¿verdad? Sí, Pues me vas a permitir que aquí hagamos una pausa musical, de ¿eh? acuerdo. Y enseguida vamos. Y el siguiente tema que tenemos que contar, siguiendo con esta actualidad de la que nos proponía Emily, y sin salirnos absolutamente de ella, me mandas unos titulares que cada vez me resultan más interesantes. Odio al fútbol moderno. Yo ahí te he cuestionado un poco y has dicho, y contemporáneo, es decir, odio al fútbol moderno, contemporáneo, contemporáneo moderno, y estamos hablando de la famosa Superliga. ¿Qué quieres decir? ¿Tú eres futbolero, Emily? Sí, Sí, tengo que reconocer que sí, vamos, no, cachis. Pero tampoco eres, veo. pero eres- la gente estará pensando, claro, Emily, catalán, del Barça, pero se equivocan, ¿a que sí? Sí, sí, sí. Sí, porque... Mi equipo favorito es el Racing de Santander, o sea que. Joder, joder, joder. O sea que perdedor, loser, vamos. Bueno, Bueno, y me gusta, sí, me gustaba jugar cuando jugaba y me gusta
verlo en determinados momentos, pero bueno, tampoco pierdo la chaveta por el tema ni estoy viendo todos los días fútbol. Pero sí me parece desde hace tiempo, yo diría que 20 años, quizás antes, ¿no? O sea, claro, evidentemente fútbol y capitalismo es una cosa que ha ido de la mano a partir de una determinada época, ¿no? Es decir, una manera... Esto también lo he trabajado en historia, o sea que os lo puedo explicar fácilmente. Es decir, la primera liga española eran 20 clubes, la mayoría eran del norte y algunos de ellos pues no se han profesionalizado hasta hace relativamente poco y no han vuelto a jugar en primera división, pues a lo mejor nunca más. Es decir, hay equipos como el Real Unión de Irún que creo que jugó 3 o 4 ligas o una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cambió sustancialmente? Pues mira, cambió sustancialmente, por poner un ejemplo, el primer contrato profesional, que si no me equivoco fue el que tuvo un jugador del Barça que se llamaba Samitier, que esto es arqueología futbolística, ¿no? Es de formación Pero, profesional de historiador, sí. exacta, pero es decir, en el momento en que se empezó a pagar a los futbolistas, es decir, y a que tuvieran un salario cada vez más digno y cada vez más, y a que los futbolistas, aunque no hubieran nacido en ese sitio, pues jugaban en esos equipos, pues eso hizo pues lo que hoy en día conocemos. Es decir, seguro, yo conozco mucho más algunos aspectos del norte y también bastante más Cataluña. Es decir, hubo un momento, por ejemplo, en que el Barça jugaba pues con la Unión Esportiva de Sants, el Europa y equipos así, que ahora mismo pues están en tercera división, a veces llegan a segunda B y en cambio el Barça y el Español, que fueron los primeros que se profesionalizaron, igual que en el País Valencià, el Valencia y el Levante, pues esos son los que a partir de ese momento, años 20, años 30, depende en cada circunstancia, pues se metieron en la profesionalización del fútbol, luego en los años 70 y pico, 80, llegó eso de las sociedades anónimas, con lo cual digamos, los aficionados perdieron el control de sus equipos, es decir, ya no lo controlan en ningún caso, ni allí donde votan, es decir, o donde pueden votar, en realidad no lo están controlando. Y bueno, pues si esto de lo que veníamos a hablar, que es la Superliga, sería ya el siguiente golpe, ¿no? Me refiero con eso que la intromisión del fútbol, perdón, del capitalismo en el fútbol tiene que ver con la intromisión del capitalismo en nuestras vidas y sus niveles de desarrollo en cada momento, ¿no? Es decir, hay veces que nos creemos que el fútbol va aparte de las cosas, ¿no? Y hay una cosa muy divertida, bueno, como sabéis, esto de la Superliga parece ser que se ha paralizado en 48 horas. Creo que ahora mismo cuando hablamos, a no ser que salga alguna declaración más, ya solo queda el Barça y el Madrid que dicen que sí, no del Estado español, de todos los demás. Todos los demás se han bajado del barco, los 6 clubs ingleses, los 3 italianos, bueno, no sé si la Juventus todavía queda por ahí y demás, ¿no? Pero yo creo que esto no se ha acabado. Que les ha salido mal esta jugada, pero que hay gente que quiere seguir con este tema, ¿no? Y lo que me parece que es, bueno, que por un lado me gusta y que por otro lado me parece que es una fantasía, es plantear que han sido, y también quiero entrar sobre eso, que han sido sobre todo las aficiones británicas las que han hecho retroceder a sus equipos a la posición de no entrar en la Superliga, ¿no? Bueno, no hemos explicado qué era la Superliga. La Superliga sería una liga europea al estilo de la NBA norteamericana, por ejemplo, en la cual ellos lo que pretendían es que hubiera como 12 equipos fundadores, que esos siempre estarían ahí, nunca bajarían ni subirían, aunque quedaran cuartos, quintos o últimos, es igual, y invitarían a otros hasta 20, a otros de otros países. No necesariamente porque esos de otros países hubieran quedado los primeros, sino probablemente les invitarían porque esos los habría comprado algún
algún jeque o alguna cosa por así, alguien hubiera invertido o hubiera llegado dinero de los Estados Unidos para invertir pues en no sé qué equipo que ahora no nos podemos imaginar y que entonces tendría suficiente capital como para entrar en ese juego de los magníficos, ¿no? Creo que el señor Florentino Pérez lo definió muy bien, dijo, esto es una estructura piramidal. Él de eso entiende mucho, ¿no? De estructuras piramidales dentro del capitalismo. Dijo, esto es una estructura piramidal. Y no nos vengáis con tonterías, nosotros nos estamos arruinando. Es decir, según datos que he buscado, los 12 equipos que iban a participar en esta cosa, a pesar de que muchos de ellos están ayudados o están sponsorizados y ayudados incluso algunos por país, por estados, como sería el caso del Paris Saint-Germain, que al final no estaba ahí, pero que se pretendía que estuviera y demás, por petrodólares, pues creo que tienen ahora mismo una deuda superior a los 7.500 millones de euros. Deuda que nadie cobrará, evidentemente, porque todos sabéis que a los ricos no se les cobran las deudas. Es decir, que, como decía aquel, si tú tienes un problema con un banco, estás teniendo un problema, pero si un rico tiene un problema con un banco o un multimillonario tiene un problema con un banco, el problema lo está teniendo el banco para ver cómo cobra eso, ¿no? Entonces, hay una parte que era vamos a hacer más negocio, y es por tanto que la gente solo vea nuestros partidos o que nuestros partidos sean más caros y por tanto jugamos aparentemente los mejores, los que tenemos los mayores fichajes. Y había otra parte más sádica en el tema, que era decir, si a nosotros nos va bien, esto le va a ir bien a todo el mundo, ¿no? Que es esa que nos liga con lo que hemos dicho anteriormente de las elecciones en Madrid, y que esa es la idea que Florentino Pérez, por ejemplo, tiene muy clara, el señor Laporta también la tiene clarísima, no se va a salvar del tema, o el señor Agnelli de la Juventus y patrono, bueno, hijo de los patronos de determinadas marcas de coches y de la Fiat y de todo eso, ellos tienen muy claro que si a ellos les va bien, pues a lo mejor cuando hacen así en la mesa, no se ve mi gesto, pero cuando hacen así caen unas cuantas migas y entonces pues un equipo de tercera puede coger algo de derechos de televisión y yo que sé, comprarse unas botas, ¿no? Por tanto, si a ellos le va bien, al fútbol le va bien, porque ellos son el fútbol, ¿no? Y yo creo que esa es una parábola fantástica del sistema capitalista. Es decir, lo que tratan de meternos, y cada vez está más claro, ¿no? en ese tipo de discursos, y lo vemos de una manera más clara en estas elecciones en Madrid, es que si a la gente rica le va bien, pues a nosotros también nos irá, ¿no? Es decir, una de esas frases aparentemente tontas de la señora Ayuso es Madrid va a estar siempre abierta para gente que venga a hacer negocios, porque claro, quien hace negocios crea empleos, ¿no? Es decir, este tipo de cosas que parecen tan tontas, ¿no? y que a nosotros nos duran un minuto rebatirlas o dos, bueno, nosotros la rebatimos y la gente que piensa como nosotros y nosotras pues también la rebate, pero el tema está en si eso ya no ha calado mucho más profundamente en una parte importante de la población y por tanto es muy complicado. Ejemplo de este tema. En este tema, en Gran Bretaña, bueno, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Que los 6 equipos eran ingleses y quiero decir, de ellos 4 londinenses y los 2 de Manchester, los aficionados jóvenes, sobre todo, se han lanzado a la calle, incluso en uno de los casos no dejaban pasar el autocar de su equipo para ir a jugar un partido, ¿no? Vale, entonces yo quiero hacer la siguiente reflexión. ¿Ha pasado eso en España y en Italia? Es decir, los aficionados del Madrid, del Barça, del Atleti de Madrid, a pesar de que sus dirigentes y su entrenador ha dicho es que nosotros estamos con nuestra afición y hay que defender a la afición atlética y tal, o por ejemplo en Milán o en Turín, la gente se ha echado a la calle. Que sepamos. Si se hubiera hecho, no, yo digo que no se han echado a la calle, pero digo que hipotéticamente no se hubieran echado a la calle. Es decir, lo que he visto ha sido, o lo que he oído ha sido algunos silbidos a los del Real Madrid cuando llegaron a Cádiz
supongo que el sector del cadismo más de izquierdas y tal, ¿no? Hago otra pregunta. Si se hubiera hecho una especie de referéndum entre los aficionados de estos tres grandes clubes, ya no digamos solo aficionados, los socias, ¿vosotros creéis que hubieran votado en contra de que estos equipos estuvieran en la Superliga? Pues yo estoy bastante convencido de que no hubieran votado en contra. Con lo cual, lo nuestro es todavía mucho peor. Es decir, lo nuestro, quiero decir, lo de algunos países mediterráneos y los de alguna es todavía mucho peor. Es decir, lo nuestro sí que es pan y circo totalmente, ¿no? Porque por lo menos en algún sitio parece que hay una reacción y se dice, hombre, ¿qué narices hacéis? ¿Qué pretendéis tal? Claro, la excusa, por ejemplo, del señor Florentino era que los 6 equipos ingleses que eran los mejores, los mejor clasificados en las últimas Premiers, resulta que estos estaban perdiendo dinero y en cambio los otros 14 que jugaban con ellos estaban ganando dinero. Tú fíjate, lo que suele pasar, que los pobres ganan más y al final tienen más dinero. Claro, eso aparte de que es que no se come, que no se come de ninguna manera, pues significa lo que significa. Es decir, significa que estás planteando el fútbol con un clasismo brutal, ¿no? Con una historia pues que no tiene mucho más recorrido. Entonces, bueno, si quieres lo dejamos aquí. Yo, por otro lado, voy a decir antes de que acabemos y a riesgo de ser muy agorero que creo que esto volverá a salir. Sí. Que creo que al señor Florentino le ha salido mal esta vez, que también quiero decir que yo no creo que la Federación Española de Fútbol, ni la UEFA, ni la FIFA sean menos mafiosas y sus dirigentes sean menos mafiosos que los dirigentes de estos equipos. Lo que pasa es que pienso que no pillaban y quieren pillar, y que a lo mejor la solución para la Superliga pasa por un acuerdo en el cual pillen todas las partes, ¿no? Pero que, por desgracia, volveremos a oír hablar de esto y, bueno, y a lo mejor nos lo comemos con patatas fritas dentro de un tiempo. Nos quedan 4 minutos, 3 ya, para hablar un poco, porque vale la pena que por lo menos digas todo lo que puedas en 3 minutos sobre el contrato súper secreto que tú dices de Pfizer, y estamos hablando de las vacunas y sobre todo de esa empresa, de Pfizer. A ver, ¿qué hay de súper secreto y que tenemos que contar? Bueno, era súper secreto, ya no lo es, porque si yo lo puedo decir, y además lo ha dicho más gente antes que yo, pero me parecía interesante, ¿no?, decirlo, porque es un contrato firmado con la Unión Europea, ¿no? Es ese maravilloso organismo que nos defiende ante los males del mundo, o sea, sean los que sean, ¿no? La COVID, la inmigración para algunos, es decir, que somos los más democráticos del mundo y tal, etcétera. Y entonces, pues, esa gran empresa, que por cierto es norteamericana, pues, que son amigos, pues tiene el contrato más draconiano que sepamos hasta ahora, porque a lo mejor luego descubrimos algún otro, pero el más draconiano, ¿no? ¿Y qué viene a decir ese contrato? Pues ese contrato viene a decir que ellos cobran a la Unión Europea y por tanto a los estados europeos unas cantidades que van entre 13,5 y 17,5 euros por botellita. ¿Por botellita o por dosis? Por la botellita lleva 10 dosis, creo. Sí, una cosa así. Pero es que tenéis que pensar que la AstraZeneca vale 3. Claro, bueno. Qué casualidad, ya te digo. Y la Janssen también es más barata. Qué casualidad también, ya te digo. Y son las malas. Claro, y son las que descubrimos que hay trombos. Y lo publicitamos al máximo, que es donde quería. He visto que me has ligado rápidamente y tal. Bueno, entonces, ¿qué nos plantea así en este minuto que nos queda de reflexión? En primer lugar, pues que
Yo entiendo que cuando la Unión Europea hace un contrato con una empresa, pues no necesariamente nos tiene que llamar asamblea y nos tenemos que entender todos los ciudadanos y ciudadanas europeas, pero sí que debería ser una cosa pública, ¿no? De transparencia, que pudiéramos conocer y entonces que viéramos que este es un tema draconiano, porque además contiene otra cláusula en la que dice que no admiten ninguna responsabilidad sobre nada. Es decir, que todo ese asunto que sí que hemos vivido con AstraZeneca o con Janssen de mira tú que has provocado 6 trombos sobre 3 millones de vacunas o 2, las que fueran, y por tanto te voy a pasar por la EMA y todo lo demás, pues en el caso de Pfizer le puedes pasar por donde quieras, que no van a asumir responsabilidades. Entonces, pues bueno, pues nada, está bien que lo sepamos, ¿no? Porque hay además se han creado unas dinámicas, no, yo creo que tampoco por casualidad, como que es la más segura, como que es la que todos y todas queremos, que si me toca, que me toque la Pfizer, porque la Pfizer tal. Bueno, pues ahí está. Pues ahí está. Bien, no podemos darle más vueltas por el tiempo, si no la campana nos echa. Teníamos más cosas y esta quizás merecía más tiempo, pero lo tenemos que dejar aquí, Emini. Muy bien. Muy bien. Hablamos. Bueno, hay veces que me lío con otras cosas, ya sabes. No, pero ha estado muy interesante todo el programa, creo yo, pero la primera parte ha valido la pena. En fin, la semana que viene volvemos a hablar. Hasta la próxima, ¿no? Sí. Y ya veremos lo que decimos. Venga, un abrazo a todas y a todos y mucha salud. Salud. Muy bien, de la radio nos hemos ido. Y de la tele nos podemos ir ya también, si no tienes nada. Sí, ahora me salía mi conexión inestable, pero creo que durante todo el tiempo que hemos estado está bien. Bien. Vale. El sonido se ha mantenido. Bueno, pues nada, ya sabemos, a aguantar los cascos. Has comprado un super micrófono de lujo para la radio y... Ya te digo, bueno, ya lo utilizaré para grabar, no te preocupes. Muy bien. Pues muy bien, pues nos vemos. Mañana tenemos a Frank Smith ya te pasaré la conexión en lo del centenario de Kropotkin. Vale. Vale. Por si quieres oírlo, bueno, sí, ya el lo oyes. El otro día estuve escuchando. Y, vale, pues participando. ¿Sí? Anda, qué bien. Enviando preguntas. Hice mi preguntita. Yo preguntón soy. Muy bien, muy bien. No, lo que decíamos, no sé si lo van a poder solucionar. Es que la otra vez, como la presentación se hacía en directo, pues la persona que recibía las preguntas estaba fuera de micrófono y entonces se las hacía a Jordi Maiz y tal. Esta vez presenta, pero desde su casa, Ángel Busquet, que también es compa de la fundación, y lo que habíamos hablado con la gente de formación de la CGT de Cataluña, pues es que él también recogiera las preguntas, ¿no? Y se le volviera... Que se oigan, porque el otro día sí que recuerdo que las preguntas se oían desde el fondo de la sala. Se oían muy al fondo, sí, pero... Solo se oía la respuesta. Claro, porque pasó eso y a nadie se le ocurrió, pues por ejemplo, que Joaquín, que era el que estaba haciendo la introducción, pues tuviera un ordenador y lo pudiera tal, ¿no? Supongo que probablemente porque en ese caso se acopla o alguna cosa por el estilo, ¿no? Y no era correcto tenerlo allí. Pero bueno, yo creo que la de mañana... Para mí, el día y la hora. Pues hoy, digamos, a las 18:30. A las 18:30. ¿Podemos entrar cualquiera? ¿O hay que saberse? Hay que saberse el link y yo no lo tengo, pero te lo pasaré en cuanto lo tenga. ¿Y para que tú hagas público? ¿Se puede hacer público? Sí, claro que sí. Hay unas 40 o 50 personas apuntadas que son las que reciben primero el link, pero luego no hay ninguna intención. Es más, él quiere también difundirlo por... Sí. Frank Smith tuvo una colaboración hace años en Radio Clara, en este programa muy larga, que tenemos ahí sus grabaciones. Sí. Una máquina, Frank. Bueno. Pues eso, pues nada, pues
Pues pasa el link y lo intentaremos poner para la gente que quiera escuchar, ¿vale? Perfecto. Sí, sí, sí. Genial.